Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo del curso de JavaScript desde cero. En este video verán cómo hacer operaciones aritméticas con JavaScript, hacer matemáticas básicas. Primero les enseñaré los 4 operadores básicos, luego los de residuo y potenciación, después los operadores de asignación y por último los de incremento y decremento. Todos tienen su utilidad, así que atención. Hay 4 signos que son los operadores aritméticos básicos, el más para la suma, el guión para la resta, el asterisco para la multiplicación y slash para la división. Usarlos es muy simple. Si yo escribo alert entre paréntesis 24 más 7, voy a poder ver el resultado de sumar 24 y 7. Aunque así no es tan útil, mejor guardo el resultado en una variable y luego lo puedo usar en otras partes. Las otras operaciones aritméticas básicas son lo mismo, pero con otros signos. Así para una resta, así para una multiplicación y así para una división. Con eso ya se puede hacer la matemática básica sin mayor misterio. Ya después, si quieren hacer un cálculo más largo, los paréntesis funcionan igual que en el papel. Yo puedo hacer esto, cálculo igual 12 por 16 más 15 entre 5 menos 30 y ver el resultado final de esa operación o cualquier combinación. Todas las propiedades de las matemáticas básicas que conocen las pueden aplicar aquí. ¿De acuerdo? Veamos qué más hay. Pasamos a los operadores de residuo y potencia. Si yo quiero obtener el residuo de una división, puedo usar el símbolo de porcentaje o módulo, que es el operador para resto o residuo. 26 módulo 7 me tendrá que dar 5 como resultado. 7 solo está 3 veces en 26, no cabe una cuarta vez, queda sobrando 5. Siguiente, está también este operador que es para hacer potenciación. Su uso es tan simple como poner a la izquierda la base y a la derecha el exponente. Si escribo 2 asterisco asterisco 11, el resultado será igual a escribir 2 por 2 por 2 y así 11 veces, que da 2048. Luego, y como tercer punto, están disponibles los operadores de asignación, que son un atajo para escribir más corto operaciones como esta. Digamos que tengo una variable, asígname igual 17, y quiero sumarle 5. Pudiera hacer esto, asígname igual el mismo más 5, pero en su lugar puedo escribir asígname más igual 5. En ambas consigo lo mismo, hacer que la variable valga su mismo valor sumado a algo más, y esto funciona para todos los operadores anteriores. Puedo hacer asígname menos igual 4 y aquí pasar a guardar 18, luego asígname por igual 3 y pasar a guardar 54, asígname entre igual 6 y pasar a guardar 9, luego asígname asterisco asterisco igual 2 y pasar a guardar 81, resultado de 9 al cuadrado, y también asígname porcentaje igual 9 y pasar a guardar 0 porque al dividir 81 entre 9 no queda residuo. ¿Todo bien hasta aquí? Si hay cualquier duda, déjenla en los comentarios que las responderé. Y continuamos con el último punto de este capítulo, que son los operadores de incremento y decremento. Estos sirven para aumentar o restar 1 a un número que esté almacenado en una variable. Si yo digo invitados igual 9 y luego invitados más, el valor final de invitados será 10, como lo pueden ver ahora. Y así lo pueden repetir varias veces si quieren, y en cada paso aumentará 1. El operador de decremento se usa de la misma forma, pero va a restar. Si yo cambio estos signos por los de resta, el valor inicial de invitados es 9, luego aumenta 1 y luego resta 1 dos veces. Así que su valor final debería ser 8, como lo ven ahora. Si quisiera, también puedo hacer esto. Lista igual invitados menos, y lo que estaría haciendo es que lista guarde el valor que tiene invitados antes de cambiar. Lista se guarda el 8, mientras que invitados pasa a almacenar 7. Pero también es posible hacer algo como esto. Sillas igual más lista. Y lo que va a pasar aquí es que sillas va a guardar el valor de lista luego de un incremento. O sea que en este momento tanto sillas como lista estarán almacenando el mismo número. Y eso fue todo por este capítulo. Si te gustó, deja tu valioso like y pasa por aquí para que aprendas 3 maneras de concatenar strings en JavaScript, cadenas de texto. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y ya, dale clic allí para que continúes.